Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Bioconexión, Mente y Cuerpo. Sandra Yaguno te saluda. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a veces no les queda como muy claro, porque pues he estado a veces subiendo cápsulas y me ponen no entendí o no me queda claro. En este caso nos vamos a referir a las mujeres específicamente, el por qué atraen o el para qué atraen el mismo tipo o cierto tipo de hombres, de patrón de hombres, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues yo como les he dicho en otras cápsulas y en talleres y en el diplomado y en muchas situaciones, todo juicio que nosotros hicimos o seguimos haciendo de nuestro padre, en este caso específicamente, porque vamos a hablar de las mujeres, todo juicio que yo hice de mi padre o toda fidelidad que yo hago con mi madre, ¿sí? En cuestión de los hombres, pues me voy a condenar a repetirlo, ¿sí? ¿Para qué? Para sanarlo, ¿sí? Porque me está hablando de un conflicto transgeneracional en el que no logro establecer mi conexión o la conexión con mi energía masculina en este caso, ¿no? Y entonces hago un juicio muy fuerte de esa energía masculina a través de papá, ¿sí? O a través de la visión y de los ojos de mamá. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si por ejemplo yo hago una fidelidad con mamá, de que mamá decía que todos los hombres son iguales, o que mi padre es un infiel, ¿sí? Y la hace sufrir mucho, y entonces yo hago ese juicio de papá o lo veo con los ojos de mamá, pues es evidente que yo voy a traer de ese mismo tipo de hombres. ¿Para qué? Para darme cuenta, para observarlos por mis propios ojos, ¿sí? Para darme cuenta que a través de ese patrón estoy reafirmando pues una verdad que lo es para mi madre, ¿sí? Quizá esa era la verdad para ella, pero que no es la verdad en general, ¿no? Para aprender a observar mi vida, para aprender a responsabilizarme de mi vida y de la visión que yo tengo en cuestión de esa energía masculina, ¿no? O de, como les digo, de esa fidelidad que tengo yo con mamá. Si a ti te tocó un hombre así, entonces no te preocupes, yo me voy a generar uno igual para sentirme igual que tú y no te sientas sola, ¿no? Por ejemplo. O me voy a generar ese mismo pensamiento que tú tienes porque esa es la manera como yo crecí y esa es la manera en que yo creo que los hombres son. Pues ahora yo me los genero para poder transformar ese pensamiento, para poder transformar esa creencia, ¿sí? Y darme cuenta el para qué yo estoy atrayendo pues ese mismo patrón, ¿no? Qué manera, como yo siempre les he dicho, no se heredan las enfermedades ni se heredan las situaciones, sino que se hereda la misma forma de pensar o el mismo comportamiento. Entonces me genero un hombre igual a mi papá para yo darme cuenta en qué estoy actuando quizá igual que mi madre, que no me sirve, ¿sí? O sea, simplemente tengo que quitar el juicio y decir, a ver, esta fue la manera de vivir que tú tenías, mamá, esta era la manera de pensar que tú tenías y yo la respeto, simplemente a mí elijo en este momento no recrearla porque a mí no me sirve específicamente y suelto esa creencia con amor y con responsabilidad, ¿no? O esta situación o esta creencia sí me sirve y entonces la sigo manteniendo con amor y gratitud. ¿Sale? Pero se trata de quitar los juicios y aprender a responsabilizarme si en el aquí y en el ahora a mí me sirve comportarme de una manera parecida a mamá o si a mí me sirve estar atrayendo hombres iguales como lo fue mi padre, ¿no? Entonces,
yo les explicaba que en mi caso muy particular, pues yo sí tenía una fidelidad con mamá y también aprendí a ver los hombres pues como mamá los veía, ¿no? Entonces yo aprendí a ver a mi padre con esos ojos de infiel, con esos ojos de prepotencia, con esos ojos de que como yo soy el que doy el dinero, entonces tú haces lo que yo quiera y te someto. Y hice un juicio tan grande de eso que me generé ese tipo de patrones en mi vida, ¿no? Hombres con esa prepotencia, hombres infieles, hombres mentirosos, ¿sí? Porque era mi pensar. ¿Sí? Así son los hombres y como yo creo que así son los hombres, pues entonces los hago reales, ¿no? Para mí, para mi vida. Sin embargo, pues ahí ves, tú repites y reparas situaciones de mamá, en este caso, que yo repetí y reparé. ¿Qué repetí? La manera de pensar de mi madre. ¿Qué reparé? Dije, pues como a mi mamá la dominan por medio del dinero, yo no voy a permitir que eso a mí me pase, yo voy a ser la que genere dinero, la que trabaje o la que tenga más, ¿sí? Aunque los dos trabajemos, para que a mí no me mangoneen por ese lado o no me sometan por ese lado, ¿no? Porque ese mismo juicio me condenó a yo ser la que trabajaba además, la que mantenía la casa, pero sin embargo, a pesar de mantenerla y dar el dinero, de todas maneras era sometida, ¿no? Por ese mismo pensamiento o ese mismo juicio que yo tenía, ¿sale? Entonces me fui a la repetición en ciertas situaciones y a la reparación en ciertas situaciones, y reparar y repetir, como les he dicho muchas veces, no me sirve. A mí lo que me sirve es trascender, que significa equilibrar el programa, ni muy, ni tan tal, ¿no? O sea, en este caso, ni irme por el aspecto de que todos los hombres son iguales, ni muy. Sí, puede haber hombres que sí generen, que sí sean iguales, pero no todos son iguales, ni tan tal, ¿no? Ni me voy al otro extremo de yo voy a ser la que genere la energía masculina y la que voy a aplastar y a someter el otro, porque a fin de cuentas sí acabé trabajando de más y manteniendo, pero igual de sometida, ¿no? Igual de con ese mismo miedo, con esa misma percepción de yo sola no puedo, aunque yo estaba viendo que sí podía, ¿no? Esa fidelidad no me permitía verlo. Entonces, cuando llegué al equilibrio de decir no todos los hombres son iguales, mi madre requería vivir atrajo una situación, atrajo una, ¿cómo les podría decir? Una vivencia, ¿sí? Porque ella necesitaba observarse a través de ella, ver los juicios que ella también había hecho de su propio padre, porque también ella repitió y reparó a su mamá en muchas situaciones, y ella requería de esa situación para liberarse. Como no lo pudo hacer, pues le pasaron ciertas circunstancias, y como yo también me estaba yendo por la misma situación, pues también generé ciertos síntomas, ciertos padecimientos, ciertas enfermedades o situaciones parecidas, hasta que aprendí a responsabilizarme de mi vida, hasta que me senté y empecé a ver toda esa película de una manera objetiva, de una manera responsable, de una manera asertiva, hacia mí misma, y entonces me di cuenta de todo eso que yo estaba repitiendo y reparando, y empecé a equilibrar mis dos polaridades. Me dejé de ir al extremo masculino, ¿sí? Y empecé a retomar también esa parte femenina de contenerme, de apoyarme, de amarme, ¿sí? De sentir ese merecimiento, y también en la parte masculina de con medida aprender a reconocerme, aprender a validarme, ¿sí? Pero a mí misma, no hacerlo a través de como yo estoy aportando, como yo estoy dando
mucho, el otro me tiene que reconocer o me tiene que validar, ¿no? Porque entonces no me servía. Acababa yo metiéndome en un engaño, obviamente el otro me validaba y me reconocía para seguir obteniendo esa zona de confort de no hacer por él mismo, pero sin embargo manipular, ¿no? Seguir manipulando y seguir sometiendo. Entonces, pues bueno, a eso es a lo que yo me refiero, que todo juicio que tú haces de papá, te condenas a repetirlo, y obviamente también todo juicio que haces de mamá, te condenas a repetirlo y a repararlo en ciertas situaciones. Y aquí se trata de trascenderlo, se trata de ver en ti, de responsabilizarte de ti, de observar cuál es la visión que hoy en el aquí y en el ahora tú estás teniendo de ti misma, de los hombres y de las mujeres, de ti misma como mujer, de ti misma como madre, de ti misma en base al reflejo que tienes en otras mujeres, y también de ti misma en ese aspecto masculino, de equilibrar esas dos energías que están dentro de ti, que te fueron dadas por papá y por mamá en el momento de concebirte, incluso 9 meses antes, que ellos ya inconsciente o conscientemente te tenían en mente, ¿sí? Y que el sexo que te dieron, aunque a veces digas, es que fui rechazado, querían un niño en lugar de una niña, o querían una niña en lugar de un niño, no, dado el resultado, eso es lo que querían, eso es lo que se requería y lo que se necesitaba. Entonces hay que aprender a amarnos, a aceptarnos, a tener aprender a tener nuestra propia visión de nosotros mismos, quitando todos esos juicios y agradeciendo la vida que nos viene de papá y de mamá, respetando la vida como ellos la quisieron vivir, ¿sí? Y ahora también respetando la manera en como yo he decidido vivirla, y hacer las transformaciones pertinentes si así lo considero, ¿sale? Entonces, si tú estás repitiendo un patrón, si estás teniendo una pareja que no te gusta, observa, es el momento de hacer introspección y decir, ¿qué juicios he hecho de mi padre? ¿Qué estoy repitiendo y reparando de mi madre? ¿Y qué juicios estoy haciendo de mí misma en mis dos polaridades, femenina y masculina? Y tomar las riendas de tu vida. Espero que esta transmisión te sirva, que le des un like, que me pongas en los comentarios si te funcionó, de qué manera te funcionó. Si tienes dudas, pues con mucho gusto también podremos aclarar esas dudas. Y también te recuerdo que para hacer un trabajo integral, pues están las sesiones en bio, emoción o biodescodificación. Cada una trabaja de una manera diferente, las dos nos pueden servir dependiendo la situación. Y también te recuerdo que ya comenzamos con la 4ª generación. Comienza la 4ª generación para certificarte como bioterapeuta en bioconexión aplicada, que es muy muy completo. Comienza ya ahora en octubre del 2022, el tercer fin de semana durante 13 meses, será el tercer sábado de cada mes. Y todo el mes estamos trabajando en un grupo privado de la generación, ¿no? De la generación en curso. Entonces, la verdad es que es un diplomado que vale muchísimo la pena, una certificación que vale mucho la pena como herramienta para ti mismo, como herramienta también para tu familia, o si te quieres dedicar a esto y ser parte de esta contribución universal para poder dar herramientas a los demás. No te lo pierdas, todavía tienes tiempo de poder entrar, de también organizar tus ingresos para el pago, para la inversión. Y aquí te dejo abajo del video nuestra liga de la página web, en donde podrás encontrar toda la información del diplomado completita, lo que vas a ver, las facilidades de pago y todo lo demás. Un beso y nos vemos en la próxima transmisión.